Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte. ¿Qué hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte? Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi, que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Pedro Calderón de la Barca, un pequeño fragmento de La vida de sueño con el monólogo de Segismundo. Y pues estamos llegando prácticamente a la gran final a la gran final de este show, de este material complementario que ustedes me han ayudado a elaborar con un poco de ayuda externa. Más obviamente con la ayuda de algunas otras de algunos otros ayudantes que hemos tenido en el camino, ¿verdad? Ok, en general los temas que vamos a ver a continuación van a ser una introducción algo somera a estas grandes áreas del conocimiento porque en general todavía muchos de los detalles que están involucrados no son completamente entendidos, todavía hay mucho que decir desde la perspectiva de la investigación y en general para que ustedes tengan y en general para que ustedes tengan una noción adecuada de lo que un médico general necesita saber respecto al tema de electroencefalografía para introducirnos al resto de todos estos temas que son tan importantes, por lo menos tener una idea, ¿no? A final de cuentas, la electroencefalografía no forma más que parte de una serie de estudios que se conocen como estudios neurofisiológicos o estudios de neurofisiología, ¿no? Que al igual que ustedes harán con el estudio del segundo bloque que también está por comenzar cuando comencemos a analizar lo que es el electrocardiograma, se darán cuenta que el electroencefalograma se refiere al registro de los potenciales eléctricos que se encuentran a nivel primordialmente de la corteza cerebral. Obviamente recordando que estaremos hablando precisamente del registro de los potenciales que se presentan a nivel de la quinta capa de la corteza cerebral o la piramidal interna, que nos dará un registro más o menos de todo lo que está ocurriendo aquí. No estamos hablando exclusivamente de potenciales de acción, sino estamos hablando del conjunto de señales eléctricas que
que se están dando en las distintas regiones de los individuos. ¿Cuál es el uso que esto tiene en la clínica? Bueno, puede utilizarse para analizar el sueño que tienen los pacientes, que es algo que también vamos a dedicar el tema de hoy. Es un elemento clave para el diagnóstico de una entidad que ha azotado a la humanidad desde los principios de los tiempos, antes conocida como la enfermedad sagrada, que vamos a llamar la epilepsia. Incluso el electroencefalograma puede ayudarnos a identificar algunas causas de cuadros que tienen una afección característica del encéfalo que se conocen como encefalopatías. Vamos a dar seguramente lo encontraremos en diapositivas posteriores, pero vamos a darnos una idea general de lo que nosotros estamos buscando. Es una práctica a la que ustedes van a dedicar sus 4 horitas de laboratorio y estudiarán una cuestión que se conoce como el sistema 10-20. Básicamente, números nones van a estar del lado izquierdo, números pares van a estar del lado derecho a la hora de que clasifiquen todas las distintas regiones craneales, porque estamos hablando de un electroencefalograma desde el punto de vista de poner electrodos en el cuero cabelludo, en la parte craneal, a pesar de que más adelante, cuando ustedes realicen algún grado de cirugía avanzada neurológica, pues se darán cuenta que también pueden colocar electrodos directamente sobre la superficie cerebral para dar una mayor perspectiva de qué tipo de potencial, qué tipo de descarga se está dando un área en particular. Muy relevante a la hora de que, por ejemplo, estemos retirando algún tumor o querramos preservar, por ejemplo, las áreas elocuentes, como las áreas motoras, áreas sensitivas, mientras estamos tratando de ayudar a un paciente, ¿no? Por eso a veces también muchas de las cirugías se pueden realizar en el caso de neurocirugía con paciente despierto, que es un detalle que revisaremos posteriormente. De acuerdo. En general, para entender los estudios neurofisiológicos del sueño, el gran reto a comprender y el material más importante que ustedes tienen que identificar es que conozcan las cuatro grandes tipos de onda para identificar qué trazo están viendo. En general los números pueden variar, pero más o menos las frecuencias que manejan serían aproximadamente en las ondas alfa, que son las ondas características de las personas que están despiertas pero con los ojos cerrados. Miren, hasta le pongo los ojitos aquí, ya si se fijan ya quedó cerrado, ¿no? Las ondas con una frecuencia que va de los 8 a los 12 Hz. Las ondas beta, que se caracterizan por los individuos que tienen los ojos abiertos en estado de despierto y que están realizando alguna actividad que requiera algún grado de concentración, se encontrarán en frecuencias en términos generales mayor de los 12 Hz. Las ondas teta, que normalmente pueden ser localizadas con facilidad en los estados primordiales, en las etapas primarias, más que primarias, iniciales del sueño, o puede ser encontrado también en infantes con una mayor facilidad.
incluso la presencia de estas ondas teta muchas veces se ha asociado en pacientes que tienen algún grado de perturbación psiquiátrica. Estos son algunos de los detalles más importantes que revisar. Y finalmente también las ondas delta, que tienen una frecuencia característica menor a 4, que son la parte más característica del famoso y conocido sueño de ondas lentas. Esto es lo más importante que ustedes tienen que conceptualizar, por lo menos de esta etapa. Ok. Vamos a ver qué nos ofrece la presentación, pero antes de eso, no es comúnmente mencionado, pero llega a presentarse por si les llegan a mencionar. Pueden existir un tipo de ondas que se conocen como gamma, que son prácticamente a frecuencias mayores de 20, o incluso algunos autores dicen que hasta 30 Hz. La realidad es que, para términos prácticos, quédense con beta mayoritariamente cuando hablen de frecuencias mayores. ¿Por qué es importante el estudio de la electroencefalografía? Primero que nada debemos aclarar un poco las cosas. Es un estudio primordialmente auxiliar. Tiene un gran valor fisiológico, sí, porque en realidad los electrodos están localizados dependiendo la localización, dependiendo si es un punto frontal, parietal, occipital, temporal, y nos va a dar una idea aproximada. Sin embargo, pues pueden a veces pecar un poco de imprecisos. Y se requieren a veces estudios de imágenes o versiones más sofisticadas, como estos electrodos directamente sobre la corteza cerebral, para darnos una idea relevante de esto. Obviamente, uno de los detalles más importantes que tenemos también que revisar, a manera de repaso, se trata de las distintas capas que se encuentran a nivel de nuestra corteza. ¿Por qué es relevante? Más que nada como una descripción histológica que vale la pena recordar. Recordar que la primera capa pues será conocida como la capa molecular, ¿no? La segunda será la capa granular externa. La tercera capa será la piramidal externa. Cuarta capa será la granular interna. Quinta capa será la piramidal interna, como mencionamos al principio de la clase. Y la sexta capa será la capa multiforme por las distintas formas neuronales que se presentan ahí, y pues obviamente recordando que la neurona más característica a nivel de la corteza es la famosa neurona piramidal. Son detalles importantes a recordar, sí, porque este último capítulo nos va a permitir integrar un poquito más la parte agradable de las neurociencias, en el sentido de la difusión cultural de qué hace cada lóbulo, cómo los podemos relacionar. Vamos a ver qué conocimiento nos comparten sus compañeros. Como ustedes pueden ver, tenemos aquí la clasificación de los distintos ritmos. Vemos cómo, al estar más abultados en beta, hablan de que tiene una mayor frecuencia, en alfa más o menos, en teta pues un término medio, y en delta la separación es franca y es evidente.
Fíjense de nuevo en este famoso sistema 10-20 que ustedes ya afortunadamente tenemos la facilidad para realizarlo en el laboratorio. Como de lo más esencial que tienen ustedes que comprender es que la letra que se encuentra al principio va a indicar el lóbulo de nuestro interés, F frontal. No hay lóbulo central, pero necesitamos una referencia. En la parte parietal, el lóbulo occipital. Y si se fijan, pues del lado izquierdo se encuentran todos estos son números nones, mientras que del lado derecho se encuentran números pares. Es una manera en la que cuando nosotros tengamos el registro, podemos identificar qué tipo de paciente nos encontramos. Es el momento de integrar un poquito, es el momento de integrar un poco el conocimiento que hemos adquirido de la actividad neuronal, de la actividad de los potenciales de acción, para hablar un tanto de una enfermedad que se conoce también desde el principio de los tiempos de la humanidad. Voy a poner una cabeza ahí olmeca horriblemente representada. Luego, si les gustan estos videos, pues vamos a fundar mi Patreon para que me financien clases de dibujo por internet, una cosa del estilo. Es una viñeta en realidad pequeña para un tema tan grande y tan importante. ¿Por qué? En general podemos entender que una convulsión no es lo mismo que tener epilepsia. Una convulsión es un evento que van a tener en común con la epilepsia la sincronización temporal y espacial de los grupos neuronales que se ponen a dar una señal excitatoria que se puede generalizar o mantener en un sitio específico de la lesión o el foco epileptogénico. Causas de convulsiones a lo largo de la vida. Muy sencillo. Por ejemplo, algo que ustedes deben saber y es un conocimiento adecuado para la vida, es que al encontrarse ustedes en su etapa infante, los bebitos corren el alto riesgo de que al presentar altas temperaturas pueden empezar a convulsionar. Estas son las crisis febriles de la infancia. Sin embargo, obviamente esto puede ser evitado con un manejo adecuado de la temperatura. Puede tener algunas complicaciones, pero en términos prácticos no debería ser una causa de posterior epilepsia. En general, la epilepsia, la definición actual, tiene que ver con la presencia de 2 episodios de convulsión separados por un periodo de 24 horas. Entonces estamos hablando de que no los está causando el mismo evento agudo, porque también puedo convulsionar por el hecho de tener trastornos hidroelectrolíticos como algún defecto en el sodio, como algún defecto en el magnesio también, etcétera, etcétera. Ustedes tienen que... Vamos a trabajar un poco con la clasificación vieja porque en términos educativos es la más práctica para que ustedes sepan.
Nosotros en general podemos tener dos tipos de crisis. Aquellas que se confinan a un único foco y que no tienen una afectación de la conciencia, que es la definición de lo que es una crisis parcial, o aquellas crisis donde puede desde el principio haber un involucro global del encéfalo, que serían conocidas como las crisis generalizadas. Incluso se manejaba que un foco epileptogénico es capaz de sincronizarse con todo el encéfalo y generar un tercer tipo aquí que nosotros conoceríamos como crisis parciales generalizadas. La realidad de esta cuestión es que la mayoría de las crisis están precedidas por un fenómeno que advierte de su próxima venida, que es comúnmente conocido por ustedes como aura. Sin embargo, en una crisis parcial no habrá una pérdida del conocimiento y en la generalizada sí. Las generalizadas son las más fáciles de estudiar cuando uno se encuentra en escuela de medicina, porque en general hay más tipos, pero ustedes manejan generalmente la tónico-clónica, que es la crisis aparatosa de el individuo contrayendo los miembros, posteriormente relajándolos, y literalmente la palabra epilepsia, su significado es ser acogido, no sin la A, mal pensados, ¿eh? ¿Por qué dibujé la cabeza de un olmeca en este sentido? Bueno, en general, pues ustedes deben saber que uno de los detalles más importantes es que pues estas cabezas se dice que se modelaban con base a los niños que nacían con síndrome de Down o deformidades craneales. Muchos de estos niños podían llegar a presentar en algún punto, por alguna parte de un déficit neurológico, convulsiones, y se consideraba pues una manera literalmente de convivir ahí con su kamisama, o sea, su dios, ¿no? Lejos de pensar en magia Namekusei, pues la realidad de esta cuestión es que es una enfermedad que puede ser variable en su trayecto, ya sea con uno que otro episodio ocasional, o puedes llegar a presentar cientos de convulsiones en un día. Entonces la cosa se pone un poco complicada. En general, ustedes también tienen que recordar que la acción de los canales, primordialmente de sodio, es muy relevante aquí. Y el sodio, pues por ejemplo, pues estos canales van a ser normalmente blancos de la acción de medicamentos antiepilépticos, como es la fenitoína, el valproato, e incluso el uso de canales de cloro con agonistas de estos GABAérgicos va a favorecer el manejo de las crisis agudas, en general como lo haría cualquier benzodiazepina como el lorazepam. Hay muchísimo más que hablar y esto es como un reino muy importante. Incluso
La regulación de canales de calcio puede llegar a tener un rol aquí, muy importante a nivel de las crisis infantiles de ausencia, que se tratan particularmente con un inhibidor específico de los canales de calcio de tipo L, no es cierto, de tipo T de transitorio, que es conocida como la etosuximida, que hasta donde yo recuerdo no está disponible en México, pero si ustedes quieren un truco para la vida, el valproato le pega a casi todos los tipos de crisis epiléptica, a casi todos los tipos de crisis epilépticas. Incluso pues aquí hay cosas como más modernas como el levetiracetam y cosas por el estilo. ¿Fue relevante hablar de esto? Sí, porque en realidad vamos a pasar a uno de los temas que más interés generan desde el punto de vista general en la fisiología, que es el sueño. Fuera de la parte, de hecho, pensándolo bien, no es sencillo establecer la diferencia entre la parte orgánica y la parte cultural, espiritual, onírica, que puede incluso abarcar este tema que tiene tantas dimensiones a analizar. Sí lo podemos entender como un estado de inconsciencia, aunque medio inconsciente el que puso esta ortografía, que puede ser, que es susceptible de un individuo a ser despertado. ¿Qué es lo más relevante que nosotros tenemos que identificar? Bueno, a final de cuentas nos hablan de dos tipos de sueño, ¿no? Que es el sueño de movimientos oculares rápidos, o MOR o REM, como ustedes prefieran llamarlo, y el sueño de movimientos oculares, o el sueño de ondas lentas, o el sueño no REM o no MOR. ¿Qué son las cosas más importantes que tenemos que saber? En general, cuando ambos ocurren, se dice que ocurre un ciclo de sueño completo. Suele durar aproximadamente 90 minutos. En general, el sueño no REM, digamos que puede ocupar entre 75 a 90 minutos de ese periodo, mientras el sueño REM llega a ocupar 15 minutos de este periodo. ¿Cómo nosotros los podemos identificar o cómo podemos darle relevancia? Dicen que el sueño REM, el sueño de movimientos oculares rápidos, también tiene el nombre de sueño paradójico. ¿Y por qué sueño paradójico? Vamos a tratar de entenderlo de una forma poética. Podemos comenzar con el sueño normal, el sueño de ondas lentas, el sueño no REM. El sueño no REM va a estar caracterizado por un cuerpo relativamente activo que se encuentra en movimiento y una mente descansando. En cambio, el sueño REM va a caracterizarse por sus ondas delta lentas, pero el sueño REM es un cuerpo inmóvil ante una mente bastante activa, que va a emitir ondas beta como si se tratara de un paciente despierto. Esto es lo más importante que ustedes tienen que identificar. Vamos a ver. Cuando se refieren a estas características, forma activa del sueño y con movimientos musculares activos, estaremos hablando del no REM. Es más difícil estimular a la persona sensorialmente, todavía es no REM. El despertar es espontáneo, correcto, todavía puede salir esta persona más fácilmente del sueño. La frecuencia cardíaca y la respiratoria en general
Cuando nosotros dormimos, tiende a bajar nuestra temperatura, tiende a disminuir nuestra frecuencia cardíaca bajo condiciones normales, la presión arterial también, salvo por ejemplo cuando alguna persona llega a presentar un síndrome de apnea obstructiva del sueño, que literalmente son los gorditos que tienen el cuello tan ancho que prácticamente constriñen su propia vía respiratoria mientras relajan los músculos que sostienen el jamón de la papada. Vamos a estas otras características, un encéfalo activo, vamos a clasificarlo más bien como un sueño de tipo REM. Y puede tener un incremento metabólico, o sea, hay una demanda incrementada en un aparente descanso. Y es a lo que viene la pregunta. Podríamos comenzar por el hecho de una cuestión que probablemente ustedes, si se los dijera de manera natural, les parecería muy obvio. No resulta a veces tan sencillo contestarlo desde el punto de vista de la fisiología. ¿Es el sueño realmente útil? Cualquier persona que duerma más de 6 horas, incluso en medicina, no dudará de sus beneficios. Sin embargo, y obviamente cuando uno duerme menos que esa cantidad de una manera constante, pues también notará los perjuicios claros que aparecen por el primer trastorno básico del sueño, que es el insomnio. Entonces, ¿qué tan relevante es esto? No sonaría muy relevante porque el periodo en el que dormimos es un periodo de vulnerabilidad, más por ejemplo para especies que viven en lo salvaje, pensemos en otros mamíferos, aves. Sin embargo, es una cosa que se ha ido conservando a través de la evolución del ser humano y también de los distintos animales. Comenzando por lo que habíamos descrito alguna vez, bebés pueden llegar a dormir ciclos de 18 horas y a medida que nos vamos haciendo como que más ruquetes, pues vamos durmiendo cada vez un poco menos. Obviamente también esto va de la mano con la producción de melatonina, que el otro detalle importante es que la melatonina en cápsulas pues puede ser un tratamiento farmacológico útil contra el famoso fenómeno conocido como el jet lag, ¿no? Que es la dificultad para conciliar el sueño cuando hay un cambio de usos horarios. Pues generalmente cuando ustedes que son fifís se van a Europa o hasta acá a Asia, lo que quieran, ¿no? Entonces, hay muchos fenómenos implicados. Si hablamos a nivel de neurotransmisores, en el sueño no REM agarra un papel importante un neurotransmisor conocido como la serotonina. No tuvimos tanta oportunidad de explorarlo como quisieran, pero a final de cuentas, ustedes saben que medicamentos que se dedican a inhibir su recaptura específica, pues están involucrados para el manejo de la depresión o de la ansiedad. Desde aquí ustedes pueden darse un poco la idea de por qué las personas que llegan a tener depresión, por qué llegan a tener ansiedad, a veces algunos de los cuadros alternos relacionados es que tienen mucho sueño o tienen problemas para conciliarlo. Es un mundo un tanto complejo. Y a la vez que nosotros estamos hablando del sueño REM, si estamos hablando de un encéfalo metabólicamente activo, ¿cuál es realmente el metabolito cuál es realmente el neurotransmisor que está involucrado con las funciones que ocurren aquí? Pues va a ser primordialmente la acetilcolina, que hay que recordar que la acetilcolina
se produce a nivel del núcleo, bueno, está en mayor cantidad a nivel del núcleo basal de Maynard, y que su disminución generalmente está, así como su aumento está asociada al Parkinson, su disminución pues está asociada con su alemán favorito, que es el Alzheimer, ¿no? Esto es otro de las tantas otra de las tantas cosas que ustedes pueden analizar desde esta perspectiva. Vamos a ver. En general, aquí ya nos pusieron algunas características específicas del sueño de ondas lentas. Va a haber un descenso de la presión arterial, el metabolismo y la frecuencia respiratoria van a disminuir. Mencionan un poco el término sueños sin sueños. La capacidad de soñar es más característica de los sueños REM, por eso nosotros no tenemos la capacidad de despertar durante ese periodo. En general, durante el sueño no existe la capacidad de recordarlos normalmente porque el proceso de consolidación de la memoria no se encuentra activo. Esto es importante considerarlo porque cuando hablamos de trastornos del sueño hay que hacer diferencia de dos cosas. Ustedes recuerdan cuando la bruja les jalaba las patas de noche, ¿no? Hay que distinguir entre dos términos que son los sueños nocturnos contra literalmente las pesadillas, ¿no? Ok, lo primordial que ustedes tienen que saber es que los terrores nocturnos son más característicos de los niños. Estos ocurren dentro del sueño no REM, mientras que las pesadillas ocurren dentro del REM. Las pesadillas no tendemos a recordarlas con facilidad. Los terrores nocturnos es más, es más fácil recordarlos. Estos son los que hacen que literalmente amanezca el niño gritando. En las pesadillas no pasa prácticamente eso. Y normalmente irán desapareciendo conforme el niño vaya creciendo, salvo que tenga algún trastorno posterior del sueño. Una vez más nos recuerdan el rol de la serotonina para inducir este tipo de sueño y nos están mencionando algunas estructuras que son muy importantes. Los núcleos de RAFE que tienen una función primordialmente relacionada con la serotonina, pero fuera de todo esto, las estructuras también relacionadas con el sueño pues se encuentran a nivel del tronco y que se conoce como la formación reticular, que es un grupo difuso de neuronas que se encuentra a nivel del tronco encefálico, que tiene un rol relevante a la hora del despertar de los individuos. Es gracias a la formación reticular que básicamente eres capaz de levantarte en la estación correcta del metro mientras te echaste, pues como dicen, una jetita todo el camino, ¿no? Y pues también es una habilidad ampliamente conocida por los del Estado de México. No hay que olvidar el rol que tiene el núcleo supraquiasmático como parte de nuestro regulador de estos ciclos que pues son considerados como ciclos circadianos. Si nosotros habláramos de los ciclos, ahorita vamos a prestar un poco más de atención a lo que dice esta diapositiva.
Los ciclos vamos a tener distintas clasificaciones. Pueden existir ciclos ultradianos, pueden existir ciclos circadianos y pueden existir ciclos infradianos. El número mágico es 24 horas, cuando en realidad el verdadero ciclo circadiano del ser humano dura aproximadamente 25, pero no es una cosa que en realidad cambie mucho los esquemas que manejamos. Los ciclos ultradianos son muy rápidos, por lo tanto duran menos de 24 horas. Un ciclo ultradiano podría incluir prácticamente un latido del corazón, del inicio de una contracción cardíaca, su relajación al siguiente latido, que es prácticamente la definición del ciclo cardíaco, que les va a fascinar cuando lo veamos en el segundo bloque. Los ciclos infradianos en el ser humano pues van a durar mayor a 24 horas. ¿A alguien se le ocurre qué ciclo me estoy refiriendo en particular? Pues si por ejemplo pensamos en los ciclos menstruales, que son cada 28 días niña dependiente, ahí haremos la respuesta a esta cuestión. Aquí hacen una mención a una estructura de gran valor para el circuito adrenérgico que es conocida como el lucus ceruleus, ¿no? Que es literalmente que literalmente viene del latín donde se encuentra, que significa sitio o núcleo azul, ¿no? Obviamente, este color viene por la pigmentación por la melanina y es un sitio donde se encuentra la producción de hormonas adrenérgicas. ¿Por qué es relevante? Como ustedes sabrán, también las hormonas tienen distintos niveles a lo largo del día. Antes de despertar, nosotros tenemos un par de horas antes picos más elevados de lo que sería la noradrenalina, lo que sería el cortisol, y de no tener esos picos que nos incluyen un poco de estrés para levantarse y decir, oh, me va a ejecutar este hombre el siguiente martes con su examen. No seríamos capaces de levantarnos. Entonces, es otro de los tantos detalles importantes a recordar. Una característica importante del sueño no REM es que ustedes identifiquen, varía dependiendo del libro, pero se identifican de 3 a 4 etapas de 3 a 4 etapas de los sueños del sueño no REM. Obviamente la etapa 1 pues la va a caracterizar más la presencia de las ondas delta. En la etapa 2 o en la etapa 3 pueden aparecer las ondas K o los famosos usos del sueño, que es lo más importante que ustedes tienen que recordar porque esto es prácticamente pregunta departamental obligada. Y el resto del ciclo es una transición hasta que empiece el ciclo REM y pueda comenzar ondas beta de actividad metabólica, de actividad cerebral evidenciada. Entonces, son algunos de los detalles más importantes a recordar. La naturaleza tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, cuando pensamos en el sueño de un delfín, y el sueño del delfín no es llamarse flipper ni nada por el estilo, los delfines tienen la maravillosa propiedad, aparte de ser de los pocos animales que tienen
pues hasta relaciones por placer y no por reproducción nada más. Y hacen un montón de cosas medio raras también. Los delfines tienen la capacidad de que para mantener su supervivencia pueden poner uno de sus hemisferios a dormir mientras el otro se mantiene despierto y en vigilancia, cosa que nosotros pues no tenemos esa capacidad en realidad, mientras el otro hemisferio está despierto para después alternar y así llevar su ciclo de sueño. ¿Cómo se llama? Que es de relevancia, podríamos llegar a mencionar incluso la narcolepsia, que es literalmente caer dormido en momentos que no son adecuados, ¿no? A pesar de que se haya tenido un aparente sueño adecuado el día anterior. Muchas veces antes de entrar en estos episodios pueden presentar alucinaciones los pacientes, ya sea al momento de caer dormidos o ya sea poco después de despertar. En general se utilizan unos términos que no necesitan ustedes conocer en estos momentos, pero es bueno que sepan al menos que existe la enfermedad, y muchas veces la narcolepsia pues se puede llegar a confundir con muerte súbita, y es más que nada parte como del misterio del show de por qué la gente se pone nerviosa de que lo vayan a enterrar a uno vivo, ¿no? Incluso ciertos ataúdes, más o menos como por el siglo XVIII, XIX, les ponían como una campanita, les ponían como una campanita anexada que uno era capaz de jalar la cuerda desde la cripta, desde la parte interna del ataúd, y pues literalmente de ahí se supone que viene el dicho de salvado por la campana, no solamente para su recreo. Si ustedes buscan un parámetro objetivo de un diagnóstico como la narcolepsia, existe. En la medición del líquido cerebroespinal pueden ustedes buscar los niveles de hipocretina, que yo sé que no la conocen, ni la hipocretina ni la hipocresía, y puede ayudarles a hacerse de un diagnóstico. Prácticamente son los conceptos que nos están facilitando. Vamos, son prácticamente los detalles que ya hemos estado revisando. De relevancia debo decirles que cuando una persona está más privada del sueño, son más cortos o es por lo menos más rápido la entrada al sueño de ondas rápidas, el sueño REM. Es lo más importante que ustedes tienen que considerar. Tengan en cuenta una cosa muy común, y no sé qué tanto lo relacionen con su vida diaria, es el hecho de que la falta de sueño puede traducirse con una resistencia a la leptina, que es pues un señalizador de la satisfacción del hambre. Entonces muchas veces cuando no podemos satisfacer el sueño tratamos de satisfacerlo con comida, y eso trae pues la complicación de que muchas veces puede llegar a incrementar de peso. Es un experimento hasta que salen el Leninger y las ratitas. Pero cuando es muy crónica la falta de sueño, las ratas dejan de ganar peso e incluso lo van perdiendo aunque comen como locas, y pues acaba pues con un resultado fatal, ¿no? Incluso hay una enfermedad que es conocida como la enfermedad del sueño africano, sin, sin implicaciones racistas, que también es
Una de las entidades que posteriormente en microbiología les llamará la atención a ustedes, les llamará a ustedes la atención revisar. Vamos a ver a qué se referirá. ¿A qué se referirá el arameo de esta ocasión? Me imagino que se refiere a las estructuras del sistema activador reticular ascendente. Pues ya hemos hablado un poco de eso. Realmente, pues, es prácticamente relacionado con estos sistemas que nos permiten mantener el estado de despierto, que también tiene que mantenerse íntegro para que el individuo sea funcional. No hay gran cosa extra que agregar aquí. Prácticamente lo que hace que la neurociencia sea neurociencia es el estudio del aprendizaje. A final de cuentas es como lo más relevante que hay. Sin embargo, no es lo que para objetivos de nuestro curso veamos como a mayor extensión, más que algunos conceptos clave que sí deben quedarse, pero no van a ser mayormente conflictivos para ustedes. También la memoria e incluso pues vamos a ver si platicamos un poquito de lenguaje, aunque sea lo esencial, ¿no? El aprendizaje pues tiene que ver con el cambio de una conducta a partir de una experiencia. Se traduce por fenómenos a nivel neuronal como la facilitación. Vamos a ver que existen dos tipos de aprendizaje esenciales. Tienen que leer bien esta parte en sus libros. El no asociativo, que es el aprendizaje de, un estímulo no es tan importante y en un momento dado me alertaba, pero después no. ¿Cómo funcionaría eso? Digamos que ustedes se acaban de mudar del campo a la gran ciudad y pues están, digamos que viviendo junto al periférico, junto al viaducto, van a escuchar carros pasando por su casa toda la noche. Al principio pues eso los va a despertar, pero eventualmente se habituarán a esta molestia del día a día y posteriormente pues dejarán de darle una importancia. Quiere decir que hay una extinción de la respuesta con el estímulo. En cambio, el aprendizaje asociativo se relaciona más con los principios que Skinner, no el director de la escuela de los Simpson, nos hablaba con el fenómeno de condicionamiento, que a final de cuentas un estímulo va a ser capaz de generar una acción. Pues podemos pensar no solamente en esa parte del aprendizaje que mencionaba Skinner, sino los experimentos de Pavlov con cada vez que él exponía comida a a sus Batmans o a sus panchitas, pues estos animales salivaban al saber que esto iba a ocurrir. Cuando lo empiezas a asociar con el estímulo de que cada vez que sonaba el campaneo les iban a dar comida, eventualmente asocian esta imagen y luego solamente bastaba el campaneo para que salivaran a pesar de que no hubiese comida, ¿no? O sea, que eso pues seguramente no les agradaba a estos animalitos. Vamos a ver que la memoria es la capacidad que nosotros tenemos de almacenar nuestro aprendizaje, recordar la relevancia de las estructuras hipotalámicas para para la consolidación de memoria a corto plazo, ¿no? Y convertirla eventualmente a memoria de largo plazo.
¿Puede relacionarse con el circuito de papel? Sí, claro. Sí, desde el punto de vista límbico también podemos asociar las emociones y los distintos estímulos como nos hayan hecho sentir para que un recuerdo permanezca. Como, no sé, pues las memorias de ella, ¿no? En fin, la verdad es que son una serie de procesos interesantes y complejos que bien vale la pena analizar. No, todavía no es el final. Vamos a analizar brevemente el lenguaje. Muy brevemente. Tenemos que analizar el lenguaje desde dos perspectivas. La perspectiva meramente cortical y la perspectiva muscular, porque necesitamos los músculos de la faringe músculos laringeos, para poder articular nuestro discurso. Si no lo podemos lograr de esa forma efectiva, entonces el cuadro se llama disartria. El lenguaje podemos evaluarlo a distintos niveles. Podemos nosotros evaluar distintas habilidades como es la comprensión, la repetición, la nominación, una serie importante de incluso la articulación del lenguaje. Por ejemplo, cuando existe daño a nivel de las estructuras del lóbulo frontal que están relacionadas con la parte motora del lenguaje, comenzamos a tener este problema que se llama, cualquier problema del lenguaje se conoce como afasia. Y la característica es la afasia de Broca, que son los individuos que entienden lo que se les dice, saben qué quieren decir, pero les va a farfullar, van a tener problemas para expresar sus ideas. En cambio, cuando hablamos en áreas temporales, hablamos de que puedan tener un problema en la comprensión, que digan de repente un montón de estupideces que no tienen sentido, que se conoce como el área de Wernicke o Wernicke o lo que quieran. Estas dos áreas están conectadas por medio de una estructura que es conocida como el fascículo arcuato. Cuando hay una afección del fascículo arcuato, lo que se pierde es la capacidad de repetición. Estos son los puntos más esenciales que ustedes tienen que manejar del lenguaje para tener lo mínimo necesario para hacerle frente a un examen. Y con esto, muchachos, terminamos esta parte del bloque, terminamos nuestra introducción a las neurociencias y espero francamente para ustedes y para cualquier otra persona en el futuro que llegue a ver esto que le haya sido de ayuda. No siempre es perfecto porque pues, se hizo como con mucha improvisación, pero saben que quedamos a sus órdenes y esperemos seguir adelante con futuros proyectos en conjunto. Pues espero que esto no les pase el día del examen, ni del mío, ni en su departamental. Nos vemos en la próxima.